Adelante, ingeniero Berenstein. Sí. Estimados participantes, buenas noches. Y buenas noches, ingeniero Jorge Alencaste Miranda. Primeramente, mi agradecimiento por aceptar contribuir al conocimiento de las personas que están asistiendo a esta conferencia. Y como hace un rato le decía, nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo entre nosotros para explicar un tema tan interesante como son las fajas. Pero yo diría, más importante resaltar los estudios que usted tiene, los logros que ha alcanzado como profesional, que deben ser emulados, observados, de tal manera que nuestros hijos sigan esos pasos, ¿no? De saber, de formarse mejor. No es común tener gente tan especializada en estos, por estos lares. Pero, vuelvo a decir, le agradezco mucho, ¿no? Es su participación y el tema que usted va a tratar, ya hemos informado, es integridad estructural de fajas transportadoras. Los metalurgistas trabajamos con fajas transportadoras, antes era un peligro porque a veces enderezábamos o metíamos al cabezal con una barreta cuando se salía la faja en movimiento y ese era un peligro tremendo. Y a mí me tocó vivir una experiencia en el año 2016 en el Brocal, que es el caso más problemático. Teníamos un conveyor de más de 5 kilómetros y que por diseño había unos problemas de diferencia de alturas entre faja y faja que se rompía muy constantemente. Hicimos unos cálculos, nosotros un poco empíricos, ¿no? Queriendo hacer lo que el ingeniero Jorge sabe hacer, calcular la energía cinética que las partículas traían y por qué rompían las fajas. Y pusimos determinar qué estaba pasando. Pero esa es cosa de especialistas, ¿no? Nosotros si tomamos la cuestión como queriendo solucionar un problema que lo pusimos a hacer, pero no creo que hubiéramos superado si un profesional con el conocimiento lo hubiera hecho, ¿no? Quiero mencionarle que el ingeniero Alencaste es ingeniero mecánico de la Escuela de Ingeniería Mecánica de Schering, Alemania, magíster en Ingeniería Mecánica por la Universidad Técnica de Berlín, Alemania, doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Los campos de investigación donde él se desarrolló, donde, vamos a decir como peruano, le gusta más, es metodología de diseño, vibraciones mecánicas, dinámica estructural, dinámica de rotores, métodos de elementos finitos, biomimética y biónica. Bueno, hay palabras que ni conocemos, por lo menos yo ni conozco, pero me alegra saber que hay una persona que está metida en toda una tecnología que en nuestro país debemos saber aprovecharla. Bueno, sin más vuelta y queriendo beber del conocimiento del ingeniero Jorge, lo dejo con ustedes al ingeniero Jorge Alencaste, a quien lo saludo muy efusivamente. Adelante, ingeniero Jorge. Bueno, primeramente agradecer al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Metalurgia, por haberme hecho esta invitación. Yo con mucho gusto de poder compartir, bueno, algunas cosas que he hecho, tampoco grandes cosas. Bueno, por la edad que uno tiene, va acumulando y entonces el currículum vitae ahí, ya cuando uno tiene, dice, oh, ¿cuánto ha hecho? No, simplemente es por la edad que uno tiene, va acumulando ese tipo de cosas. Y quiero compartir con ustedes mi experiencia profesional. Yo soy docente de la Universidad Católica, soy profesor de Ingeniería Mecánica, el área de diseño, pero también desarrollo labores profesionales, hago consultoría para el sector minero desde hace más o menos 25 años, desde mi retorno, en realidad desde que regresé desde Alemania, que son ya 26 años. Y como es mi campo de ingeniería mecánica, yo estoy dedicado a la parte de los equipos mecánicos, que son a los equipos mecánicos, que son, digamos, el corazón de la industria minera, que es el motor de nuestro país, el motor que impulsa el desarrollo de nuestro país. Y quiero compartir con ustedes algunas experiencias y de repente salgo a unas reflexiones en que nosotros somos muy inventivos, el peruano es un muy buen ingeniero,
somos gente que tenemos mucha inventiva. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que en nuestro país, aquí a nivel regional, se han desarrollado casi todas las culturas, por no decir todas las culturas pre-incas, prehispánicas, no sé, pre-incas. Entonces, si uno comienza a poner dónde se han desarrollado esas culturas, vamos a ver que es el Perú, y alguna razón tendrá, ¿no? O sea, alguna razón será. Y por lo tanto tenemos nosotros un legado grande de ingeniería, o sea, las obras de ingeniería que nos han dejado nuestros ancestros son de una envergadura que hasta el momento, todavía si nos ponen ese reto, seguro que llevaríamos miles de grúas y cosas por el estilo, y no llegaríamos, digamos, a la perfección que se han hecho, ¿no? Y manejaba muy bien los conceptos de energía, de fluidos, o sea, no es nada fácil lo que nosotros hemos, digamos, recibido como legado, emular nada más eso. Entonces, por lo tanto, de nosotros deberíamos sentirnos orgullosos desde ese punto de vista. Entonces, les voy a compartir un trabajo de la vida profesional en la que yo me desarrollo, que tiene que ver con la integridad de los equipos para el desarrollo de la industria minera. Por lo tanto, Ingeniero, dígame. un chiquito, déjeme, me había olvidado de las reglas de juego. Allá. Por favor, señores participantes, no enciendan sus cámaras y tengan en silencio su micro. Las preguntas se harán al final de la exposición, ¿no? Será una no por chat, sino levantando su mano, pidiendo la palabra, y nuestro ingeniero Jorge le va a responder. No se olviden de inscribirse en el lugar que se les va a indicar para tener una relación de los participantes, y de aquellos que quieran pedir su certificado, lo pueden tramitar en ese lugar. Sin otras cosas que decir, dejo al ingeniero Jorge. Permítame. Muchas gracias, ingeniero Bernstein. Entonces voy a compartir la pantalla y previo a iniciar con el, digamos, con el enfoque mismo, voy a pasar unos slides que quiero compartir con ustedes, algunas consideraciones previas que se tienen que tener para entender un poco, digamos, la metodología de esta charla, ¿no? ¿De qué se trata la charla, ¿no? Algunas consideraciones entre la diferencia que hay entre una sobrecarga estática y dinámica de estructuras y sus posibles implicancias. Lo común es hacer, ¿no es cierto?, hacer un análisis estático. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, ahí a la imagen de la marca izquierda, tenemos una estructura que está soportando una determinada carga, y nosotros, bueno, decimos, vamos a ver ahora qué pasa si a esta estructura, sea cual sea, ¿no es cierto?, esta estructura le aumentamos la carga por alguna necesidad de productividad. En la industria minera siempre es la productividad, operación manda, ¿no es cierto?, operación dice hay que aumentar la productividad, y eso implica siempre aumentar la carga, aumentar, digamos, las fuerzas, la carga que va a soportar esa estructura. Entonces, vemos a la mano derecha, por ejemplo, a la margen derecha, que hemos aumentado la carga al doble, por decir, o sea, esquemáticamente. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una verificación, decimos, bueno, vamos a ver si hasta cuánto podemos aumentarle, y para ver hasta cuánto podemos aumentarle, cuál es la capacidad que todavía resistiva que tiene nuestra estructura. Lo que nosotros calculamos es evidente un cálculo de resistencia, que sería determinar los esfuerzos, luego un cálculo de rigidez para ver si las deformaciones están dentro de los límites y de las tolerancias admitidas, ya sea por el material o por la normativa misma propia de la industria minera, o por la normativa que se tiene para, en este caso, de las estructuras, que es la normativa de la ISI, ¿no?, que es la LRFD, Low Resistance Factor Design, o pertinente. A veces también en lo que es la parte de la rigidez, cada empresa minera tiene su propia normativa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, y decimos, ok, desde ese punto de vista, bueno, pues le hemos aumentado la carga, y sí, desde el punto de vista de esfuerzo y la deformación de espacio. Pero, debido a que nuestras estructuras en la industria minera no son equipos estáticos, sino son equipos dinámicos. ¿Por qué? Porque encima de esas estructuras están máquinas, equipos, motores, motorreductores, fajas transportadoras, chutes de transferencia. Entonces está en permanente movimiento. Entonces ya cuando ya la cosa está en movimiento, ya hacer solamente este cálculo, que hay que hacerlo de todas maneras porque es lo primero que hay que hacer, pero quedarse solamente con esta consideración desde el punto de vista estático tiene un riesgo, y a veces un riesgo que conlleva finalmente a la falla
a la falla del sistema o de la estructura que nosotros estamos analizando. Pero cada estructura tiene un comportamiento dinámico especial. ¿Qué pasa ya cuando vemos el sistema como dinámico? Como el sistema es dinámico en el sentido de que tiene una elasticidad y tiene una inercia, entonces esto cuando comenzará a vibrar. Entonces, ese comportamiento, ese nombre, es desde un punto de vista de la dinámica estructural, se llama el comportamiento dinámico y tendrá sus frecuencias naturales. Que eso es lo sensible, es decir, es como cuando nosotros vamos al médico, ¿no es cierto? Y nos hacen un electrocardiograma, ¿no es cierto? Tratar la dinámica estructural es muy similar. Ir a un médico o un ingeniero de la dinámica estructural es muy, muy similar a un médico que se dedica a la parte del corazón. ¿Y qué es lo que nos hace un médico? Lo primero que nos hace, nos toma el pulso, nos pone un estetoscopio, ¿no? Y inmediatamente nos manda una prueba Holter y qué sé yo, y nos hace tomar un electrocardiograma. ¿Para qué? Para ver cómo es nuestras pulsaciones, cómo es nuestro comportamiento dinámico internamente, ¿no es cierto? Exactamente un sistema dinámico tiene eso. Entonces, como ven acá, esta masa con esta inercia lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces acá voy a pero láser. Al tener esta estructura, una elasticidad y tener una inercia, esa interacción no es otra cosa que nosotros conocemos de nuestra formación de ingenieros mecánicos, que es una masa con un resorte y eso comienza a vibrar. Y tiene una característica propia que se llama la frecuencia natural. La frecuencia natural que no es otra cosa que la relación entre la rigidez y la inercia. Y no solo tiene una, este es un caso muy sencillo, es el sistema simple que está en todos los libros y es importantísimo cuando nosotros aprendemos las vibraciones a nivel de universidad o a nivel de formativo. Sin embargo, las estructuras son un poquito más complejas, no tienen solo una frecuencia natural, como nosotros tenemos varios picos, ¿no es cierto? Entonces, a estas estructuras no le gusta, no se sienten a grado cuando algo exterior, ¿no es cierto?, se acerca mucho a uno de estos picos, se siente muy incómodo. Es como cuando nosotros tenemos, una variación en nuestro electrocardiograma, el médico nos dice tienes una arritmia. Entonces, el sistema comienza a tener arritmias y a veces esa arritmia lo lleva a un paro cardíaco, que no es otra cosa que una falla en el sistema. Entonces, como decía, necesitamos aumentar la carga, cosas por el estilo, y con lo cual conlleva, si hemos aumentado la carga, ¿qué habrá pasado? La estructura es la misma, la flexibilidad, la rigidez es la misma, no cambia, ¿no es cierto? Pero hemos aumentado la masa. Y por la relación tan sencilla que nosotros tenemos aquí abajo, vemos, al aumentar la carga, la frecuencia, su electrocardiograma varía. Y puede ser, ¿no es cierto? Y puede suceder. ¿Y por qué tendría que preocuparnos por esto? Porque esta frecuencia que nosotros de trabajo puede en algún momento coincidir con una de estas. Esta, por ejemplo, cuando coincide. Y en ese caso, cuando coincide, nosotros, los ingenieros, conocemos a ese fenómeno cuando una frecuencia, ojo señores, cuando hacemos dinámica estructural, la carga es importante, pero no es tan importante como la frecuencia. Cuando hablamos de dinámica estructural, estamos hablando de frecuencias. Y no importa si la carga es muy grande, la carga puede ser inclusive pequeña, pero si la frecuencia coincide con la frecuencia de excitación o la frecuencia externa que puede venir del motor reductor, de la faja, de los polines, en el caso de la polea motriz, de la polea de retorno, de los polines de retorno, inclusive de la cinta misma, todos esos sistemas son elásticos y todos tienen nombre, tienen frecuencias naturales. Y cuando esos coinciden con alguna de las frecuencias, ¿no es cierto?, de excitación, entonces ocurre arritmia. Entonces ocurre arritmia que nosotros lo que le llamamos es resonancia. Y nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces aumenta la velocidad de la faja, cosas por el estilo, y podemos encontrarnos en ese campo, ¿no es cierto? Entonces, si coincide, por ejemplo, aquí estábamos trabajando muy bien, ¿no es cierto? Aquí no teníamos ningún problema porque nuestra frecuencia de excitación estaba fuera del rango de estos picos que son, digamos, el electrocardiograma de la estructura o de la estructura en análisis. Entonces estamos lejos, no hay ningún problema. Pero al haber cambiado, rigidizado, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, hay que rigidizar, vamos a aumentarle la carga y lo rigidizamos. Y como se han dado cuenta que la frecuencia natural depende siempre de la rigidez y la inercia, y a veces entramos en esta zona, y yo le llamo la zona del tigre. Entonces acá nos vamos a dar paso del tigre y lo que es lo que va a haber. Va a haber arritmia y va a generar de todas maneras una falla. Y a veces fallas catastróficas
cómo es digamos, el ejemplo más significativo, ¿no es cierto?, que tenemos el famoso puente de Tacoma. No es que en 1940, 1944 creo que es este fenómeno, no es que la gente no sabía que esto de acá, no tenían el conocimiento suficientemente todavía elaborado de que este sistema era un sistema dinámico y por lo tanto si algo externamente que no era un viento muy alto, no la velocidad del viento que generó esta falla no era un huracán ni mucho menos. Lo que pasa es que fue constante durante un tiempo. Este puente le llamaban el puente galopante, ¿no es cierto? Entonces siempre ya tenía vibraciones altas. Lo que pasa es que el viento en ese día que falló fue constante y lo que generó fue que las frecuencias, cuando pasaba el viento al otro lado, generaban lo que se llaman los vórtices de Kármán, y las frecuencias de esos vórtices de Kármán coincidieron con la frecuencia natural de este sistema y lo llevó al colapso de ese puente, ¿no es cierto? Entonces, no es que en ese momento la gente no sabía, no estaba el conocimiento, fue recién el señor von Kármán que pudo demostrar que debido al fenómeno de los vórtices de Kármán, por eso lleva el nombre, y en el laboratorio demostró experimentalmente, ¿no es cierto? Hizo en el túnel de viento, demostró experimentalmente de que era un problema de falla por dinámico, no por fuerza, porque la velocidad del viento en ese momento era leve, pero constante, y esa constancia hizo que los vórtices mantuvieran una determinada frecuencia que fue coincidiendo y las amplitudes de vibración de este sistema comenzaron a aumentar, ¿no? Entonces llevó evidentemente a lo que ustedes conocen, al colapso del puente, ¿no? Bien, dicho esto, voy a pasar ahora sí ya a la... disculpen. Ya la ponencia misma, ¿no es cierto?, que ahora sí tiene que ver con la integridad estructural de fajas transportadoras. Entonces, cuando hablo de integridad estructural, la mayoría de los mantenedores en la industria minera están preocupados por el motor, por la cinta y por los polines, la seguridad, el sistema de tensado, todo. Pero de la estructura que da soporte, que es el alma en realidad, que nadie se preocupa, porque dice, bueno, eso es fierro, fierro y fierro, y fierro aguantará. Lo que acabamos de ver hace un instante, ¿no? Fierro, le aumentaremos la carga, bueno, y está. Y todo el mundo sabe que las estructuras de fajas transportadoras siempre tienen un nivel de seguridad que puede inclusive aumentar al 50% y no pasa nada. Entonces lo llevan al límite. Dicen, no, pero mira, todos ya sabemos que FL Smith, todos tienen un factor de seguridad alto, por lo tanto vamos a aumentarle la carga nada más. Y para aumentarle la carga, ¿qué hacen? Como la faja es la misma, tienen una determinada capacidad, aumentan la velocidad. Aumentan la velocidad de trabajo, ¿no es cierto? Y eso, acuérdense que en las diapositivas anteriores puede tener serios problemas, ¿no? Entonces, la estructura que les voy a presentar acá es una estructura muy simpática. A mí es la que más me gusta de todas las fajas, a pesar de las Overland, que son de muchísimo más kilometraje, como la de Antamina, de 3 kilómetros, la de las Bambas y cosas por el estilo, que son muy grandes. Esta es especial porque esta es una faja, un stacker, no es fija, es un stacker radial. Es un stacker radial. ¿Por qué? Porque se puede mover a través de estas rieles en un determinado ángulo y de tal manera que el área de apilamiento es muchísimo mayor. Esta faja se encuentra en el asiento minero de Antamina, ¿no es cierto? Y en Ancash. Y bueno, y lo que voy a hablar es sobre el comportamiento de la estructura que da soporte a todo este sistema que es el stacker radial. Bien, para ello tengo que conocerlo, ¿no es cierto? Un ingeniero de dinámica estructural lo que tiene que es conocer al paciente. Conocer al paciente significa cómo es el paciente. Lo primero que nos pregunta el médico, ¿cómo te has sentido? ¿Cuándo has comenzado a tener, te has sentido que has tenido estas arritmias o cosas por el estilo? ¿Cuál es tu sistema de nutrición? ¿Cuál es tu trabajo? Todo ese tipo de cosas es lo mismo, ¿no es cierto? Un ingeniero de la dinámica estructural lo primero que tiene que hacer es conocer a este sistema, y conocer para los ingenieros significa conocer los planos, conocer su funcionamiento, y lo más importante es ir y conocer al paciente. Conocer al paciente, insisto, no lo puedo hacer esto por telemetría, ni mucho menos. Después que una vez ya lo he conocido, podría hacer ya el trabajo en gabinete y todo. Y siempre tratar de buscar mayor información a través de las personas que lo operan, ¿no? Porque si hablamos con los ingenieros están dedicados más a otro tipo de actividades propias de ellos, como es la planificación, la operación. Los mantenedores están más preocupados
en que funcione, de que no falle, están fijando todo eso. Pero el que está el día a día es el operador de la faja. Ese es realmente, ese es el que sabe, ese es el enfermero, digamos, que habría que preguntarle, a ver desde cuándo falló, por qué sucedió estos problemas. Ese es importantísimo y es a veces, increíblemente, las empresas que hacen mantenimiento o que se dedican a este rubro no toman mucha atención en el enfermero. El enfermero es el que nos va a decir, porque está todos los días viviendo con el paciente. Entonces lo conoce a la perfección, ¿no? Entonces, esta es la estructura, esta es una estructura, ¿o no? Estructura de acero, estructural, evidentemente, de ASTM36, ¿no es cierto? El peso de toda esta estructura que da soporte a la faja es más o menos de 250 toneladas. Está soportado acá en un rodamiento de bol, un rodamiento del ball ring, que no es otra cosa que una rótula, ¿no es cierto?, que le permite el giro. Y el travel gear. El travel gear es el que se desplaza y puede realizar esa operación de moverse en sentido radial, por eso se llama escape radial. Y acá están los dos tensores, ¿no es cierto?, necesarios para que la flecha o la deflexión de este extremo emboladizo no sea muy grande, ¿no es cierto? Entonces, para contrarrestar la deflexión. Entonces, esa es la estructura a analizar. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta faja? La faja estaba muy bien, la estructura estaba muy bien, de pronto comenzó a presentar vibraciones excesivas. Y las vibraciones excesivas, la problemática en la faja era que presentó comenzar vibraciones excesivas. Hubo un incremento de los esfuerzos y eso ustedes saben, que como ingenieros sabemos que el incremento de esfuerzos genera definitivamente también incremento en las deformaciones. Entonces, el aumento de estas vibraciones genera todo este tipo de problemas. Entonces, ¿y a consecuencia de qué? Se produjo un aumento de la productividad en un 30% en la faja. Ya, eso no es ningún problema, porque un 30% pues no es nada, ¿no es cierto? Nosotros sabemos desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista estático, que estas fajas, inclusive el fabricante, que en este caso era FL Smith, ¿no es cierto?, tiene un factor de seguridad del 50%. Inclusive con 50% la faja va a trabajar tranquila. Pero no tomaron en cuenta esto de acá. Para aumentar esta productividad, ¿qué hicieron? Aumentaron la velocidad del reactor de 90 RPM a 115 RPM. Uno dice, pero eso no es mucho, ¿no? O sea, ¿cuánto es eso? Es 25 RPM, eso no es nada, ¿no? Claro, para aumentar la productividad, la cinta, digamos, va a mayor velocidad. Pero uno dice, pero eso no es nada importante, ¿no? O sea, 25 RPM pues no le hacen media. Y ese era el gran problema, que no observaron al sistema como un sistema dinámico, sino siempre como un sistema estático. Entonces fijaron que el 30% estaba dentro de los límites dados por el fabricante, pero este aumento tiene que ver ya con el sistema dinámico. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, que eso era de ahí. Entonces presentaba vibraciones excesivas. Y vibraciones excesivas, pero vibraciones de baja frecuencia. O sea, debido a que eso es pues por debajo de 2 Hz, ¿no? 2 Hz, eso yo lo puedo ver, como seguramente lo vamos a ver. ¿No? Entonces nos llamaron y nos dijeron, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, la filosofía de trabajo que nosotros desarrollamos acá en la parte de consultoría que yo hago, es, cuando pongo acá un modelo conceptual, es entender al paciente. O sea, yo como ingeniero no puedo directamente irme a los métodos numéricos y cosas por el estilo que ahora están muy de moda, pero lo primero que tenemos es entender, porque yo no soy un experto en eso, yo no lo he fabricado, porque si yo lo fabricara, ¿no es cierto?, entonces conocería, ¿no es cierto? Entonces es un modelo conceptual, es decir, cómo yo esta faja que he visto hace un instante, que son planos y cosas por el estilo, cómo yo lo puedo aterrizar a un nivel en el que yo puedo hacer mis análisis, mis cálculos, mis verificaciones. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que hacer. Luego, evidentemente, como ahora estamos en el mundo de la virtualización y cosas por el estilo, utilizo los medios computacionales. Si hiciera esto solo dos, estuvieran cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué? Porque ¿cómo verifico de que este modelo que yo tengo y este modelo computacional son correctos o están dentro de los rangos que yo considero? Tengo que hacer mediciones. Cuando uno hace dinámica estructural, cuando hace vibraciones, no le queda otra cosa que medir. Entonces, estos son los 3 elementos que siempre estarán presentes cuando uno hace dinámica estructural. Las mediciones para calibrar los modelos o para saber cómo está la situación actualmente.
entender al paciente significa realizar un modelo, aterrizar ese sistema a un nivel de ingeniería y luego utilizar, evidentemente, modelos computacionales, que es ahora lo que se hace un ingeniero moderno, ¿no? Pero no solamente quedarse feliz con hacer modelos computacionales, que ahora son muy de moda. Yo trabajo mucho tiempo ya con estos modelos computacionales y cada vez le tengo más miedo, porque como son tan fáciles y hay muchos botones de apretar, uno puede hacer lo que sea. Yo cada vez le tengo más confianza a mi lápiz y papel, que eso es lo que un ingeniero hace, ¿no es cierto? Porque estos modelos computacionales nacen en los años 70. Sin embargo, todas las obras anteriores, o sea, ha hecho la Torre Eiffel y grandes construcciones, se han hecho a papel y lápiz, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo. Un ingeniero es eso. Un ingeniero tiene que simplificar las cosas y entender, y los errores, habrá errores, ¿no es cierto? Y esta convergencia, acá pongo 5%, o sea, un error del 5% es súper ingeniería. Manejarnos con márgenes de errores del 10%, eso también es muy buena ingeniería. 5% ya es súper ingeniería. Pero claro, 20% ya no es, ¿no es cierto? Por debajo de 10% siempre será buena ingeniería. Bien. Entonces, esta es la parte motriz del sistema, ¿no? Es un tremendo motor con su motor reductor. Acá está la polea motriz y acá abajo está el valve, ¿no? El soporte de bolas, ¿no? Es como si fuera un soporte de bolas. Entonces, vean las vibraciones. Lo voy a dejar. Bien, han visto esas vibraciones, ¿no? Estas son vibraciones de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alrededor de 2 Hz. Todo lo que es por debajo de 5 Hz y todo lo que puedo observar visualmente son, digamos, vibraciones de baja frecuencia, ¿no es cierto? Esto será alrededor de 2 Hz. Bien, y eso es listo. Entonces es lo que vimos. Y luego dijimos, vamos a medirlo. Para poderlo medir hay diferentes técnicas, ¿no es cierto? Para poder caracterizar cómo se comporta este sistema, hay diferentes técnicas. La más usual y la más común es lo que se llama el análisis modal. El análisis modal es justamente conocer eso, las frecuencias naturales, su nombre, ¿no? Su nombre, el nombre de eso, que es la frecuencia natural. ¿Cuál es su nombre? Eso, cada sistema dinámico tiene un nombre, pero a veces no solo tiene un nombre, sino tiene 2 nombres, 2 apellidos, sobrenombres y cosas por el estilo. Y no le gusta de ninguna manera que algo externo tenga esas características, es decir, que se llame igual, que tenga el mismo apellido. No es como nosotros los seres humanos, que bueno, somos parientes, ¿no? Si alguien se apellida algo, y de repente eres mi pariente. No, a las máquinas no les gusta que nadie se apellide igual que ella, ni mucho menos que se llame igual que ella. Entonces, en este caso, nosotros hicimos, para poder caracterizar, hicimos el operational deflection check, que es una técnica para poder también ver cómo se está vibrando este sistema, ¿no? Entonces, esto de acá que van a ver no es virtual, ni mucho menos, ni es análisis computacional, nada, esto es medición, ¿no? Y si ven, eso está a 113 CPM, a 115 RPM, ¿no es cierto? Eso es lo que están viendo, esa vibración que están viendo, eso nosotros lo estamos también sensando, ¿no es cierto? Y esto lo estamos metiendo a este sistema motriz, ¿no es cierto? Entonces, ahora visto de planta, se ve de planta. Y acá ya, esta simple medición ya me dice que acá ya hay un error de diseño. Todo el sistema motriz, todo este sistema motriz, ¿no es cierto?, vibra en forma relativa a la estructura. Esto debería estar junto para que no haya
vibración relativa entre la estructura, ¿no es cierto? Y por aquí está la polea motriz, ¿no es cierto? Todo este sistema motriz no debería vibrar en forma relativa tal como lo hace acá, ¿no? Vamos a activar de nuevo. Vamos a activar de nuevo y fíjense, hay un movimiento relativo, ¿no? Hay un movimiento relativo entre la estructura. Eso no debe suceder. Ya acá vemos que hay un error ya de edición, al solo observar esta medición. Bien, ese es el gran problema. ¿Qué ha pasado? Le preguntamos al enfermero, cuando estuve ahí, le pregunté, ¿y esto estaba así? No, y cuando estaba a 90 RPM vibraba esto, sí, vibraba un poquito, pero así como está ahora, no. Ahora me da inclusive miedo porque veo todo esto de agarro. Imagínense ustedes ahí, este sistema motriz pesa 20 toneladas, ¿no? O sea, el motor reductor, el acoplamiento, todo este sistema 20 toneladas vibrándome ahí, y si pasa algo, evidentemente al operario eso le da mucho temor, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, antes de que hicieran este cambio, ¿qué cosa es lo que han hecho? Pues no solo hemos aumentado la velocidad, ya han aumentado la velocidad, ya ha comenzado a vibrar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo han introducido, lo han llevado a la zona de resonancia. No está en la resonancia, felizmente, ¿no es cierto? Está en la zona de resonancia. Entonces, el problema es ese. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver este problema? ¿Cuáles son las decisiones? Por eso mostré las consideraciones especiales. Acuérdense que la frecuencia natural depende de la rigidez y de la masa. Entonces tengo dos caminos, o rigidizo o flexibilizo, ¿no? Antes de ya ponerme a hacer alguna solución de ingeniería, me siento y digo, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que podría hacer, ¿no es cierto? ¿Podría rigidizar o podría flexibilizar? Y eso, claro, hay que verlo siempre, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico. ¿Cuál es más viable técnica y económicamente? Bien, y además también hicimos las mediciones, ¿no es cierto? Y acá se ve en el análisis, se ve que acá, por ejemplo, ya está la parte embolada de la estructura había sobrepasado la rigidez, estaba por encima de los valores dados por la normativa, ¿no es cierto? Que es la rigidez que da antamina, ¿no es cierto? Que es 1/600. Entonces esto está ya demasiado deflectado. Entonces tenía dos problemas, vibraba mucho y además esto ya se había deflectado. También los polines acá, ¿no es cierto? Con esa sobrecarga había habido ya una deformación acá mayor del soporte de los polines de los polines de carga, no los polines de retorno. Entonces eso también habría que hacer una consideración, es decir, qué cosa es lo que vamos a hacer en esto de acá. Pero lo más importante era la estructura, ¿no? Bien, y también los esfuerzos, ¿no es cierto? Esfuerzos en los largueros superiores, pero los esfuerzos, sin embargo, como era de esperar, los esfuerzos todavía estaban por debajo de los rangos admisibles. O sea, el esfuerzo admisible de este acero estructural es de 240 megapascales. Estos esfuerzos están 180, 160, inclusive para un 30% más de carga. Y seguramente un poquito aumentados o elevados debido a la deflexión, ¿no? Entonces, estos son los largueros superiores. Entonces, desde el punto de vista de esfuerzo, no se dan cuenta, como dijimos inicialmente, o sea, desde el punto de vista de la estática, está todavía bien, pero desde el punto de vista dinámico ya no está bien, ¿no? Ok, entonces esto es lo que hace. Entonces, esto es lo que nosotros yo le llamo un modelo conceptual. Eso que he visto, esa faja, ese planos, todo, yo voy y dibujo esto a mano. Claro, esto me lo han hecho mis asistentes, ¿no es cierto? Los muchachos que ahora les gusta mucho la computadora. A mí en realidad me gusta presentar esto a mano alzada, que es lo que deberíamos hacer. Y ya, este es un modelo completo de la faja. Esto es la faja. Y a partir de este modelo yo voy diciendo qué es importante y qué no es importante, porque seguramente con este modelo no puedo trabajar, es un modelo muy complejo, ¿no es cierto? Pero para irlo bajando, para ir despreciando ciertas cosas, yo lo que tengo que es entender primero todo el sistema y decir, bueno, qué cosa es significativo y qué cosa no es significativo. Y así voy aterrizando. Entonces, como vimos que la vibración es a nivel horizontal, digamos, en la vista de planta, entonces esto sería nuestra faja, ¿no? Este sería la estructura soporte de la faja, visto en planta. Entonces, ok, ¿esto qué cosa es? Esto no es otra cosa para un ingeniero, una viga, ¿no? Una viga que es de un determinado material, y para que sea una viga hay una propiedad que es importante, que es
es el momento de inercia, ¿no? Una viga se caracteriza siempre por su momento de inercia, porque una viga es un elemento que está sometido a fricción. Y cualquiera agarra una regla, ¿no es cierto?, y la pone en la mesa, uno de los extremos lo fija con la palma de la mano y el otro extremo lo deja libre y luego le da un golpe y ve que eso comienza a vibrar. Entonces es lo que va a suceder. Y luego digo, bueno, esto es toda una masa, que es una masa que está distribuida. Bueno, voy a hacer un sistema discreto, voy a concentrar las masas, ¿no es cierto? Las masas, estos 250 toneladas las voy a concentrar en algunos sitios. Está claro que acá esta masa M1 tengo que ponerla ahí, porque ahí se encuentra el sistema motriz que es de 20 toneladas, 250, 20 toneladas es el 10%. Entonces, y una parte de esta estructura, de esa masa, la masa M1 será la más significativa. Luego la masa M2 y M3 y así sucesivamente. Y luego también el momento de inercia, ¿no es cierto? Se ven acá que es variable, entonces tomo estos momentos de inercia que son unos momentos de inercia equivalentes, que simplemente ahí sí puedo apoyarme en los planos, ¿no es cierto? Y en los planos CAD, y puedo sacar un momento de inercia equivalente, más o menos un promedio, que es lo que nosotros siempre los ingenieros hacemos, promediamos. Listo, y este modelo, señores, este modelo que tenemos arriba es la faja, y luego esto ya lo he bajado a este nivel. Este es el modelo que yo voy a trabajar como ingeniero mecánico. Ese es el primer modelo conceptual. A esto yo ya le puedo echar mano, para esto ya tengo mi conocimiento de vibraciones, ¿no es cierto? Y puedo, a partir de esto, calcular sus frecuencias naturales. Ya me doy cuenta que no solo tiene una, sino tendrá varias, pero a mí me interesará las fundamentales, las más bajas, ¿no es cierto? ¿Bien? Y entonces, fíjense, esto pareciera un ejercicio de libro, ¿no es cierto? Y eso a mí, todas estas cosas que hago a nivel industrial, también los llevo a nivel académico, entonces les doy este ejemplo siempre a mis alumnos, les digo a los alumnos de vibraciones, fíjense, esto lo encuentran en cualquier libro, pero esto representa esto o puede representar otra cosa, dependerá, ¿no? Entonces este mismo modelo vale la pena discutirlo porque representa, fíjense, una faja, puede ser el alerón de un avión, lo que sea, ¿no? Ese es mi modelo conceptual. Entonces, ¿qué pasó? Que la frecuencia, ya nos dimos cuenta que con las mediciones de que habían llevado la frecuencia de operación estaba muy cercana. Acá dice igual, si fuera igual fallaría, ¿no es cierto? Están dentro de los rangos. Entonces, y esta es la fuerza, ¿no es cierto? Esta es la fuerza que le está dando, pero no es un problema de fuerza, es un problema de frecuencia. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, como les decía, ahora ya nos hemos dado cuenta con la medición esa, ya tengo este sistema, y ahora le echaré unos números, ¿no es cierto? Le echaré unos números y ya voy planteando soluciones, ¿no? Y bueno, vibra a 1.91 Hz, ¿no es cierto? Felizmente que la frecuencia natural de este sistema no es 1.91, sino es un poquito más baja, pero está dentro del rango de la frecuencia. Entonces ya voy planteando soluciones, le puedo poner un absorbor, es decir, esa vibración, colocarle un sistema de este de acá, masa resorte, que este comience a vibrar, este se quede quieto. Desde el punto de vista teórico, funciona muy bien, desde el punto de vista conceptual también, desde el punto de vista ya de implementación, no hay espacio, es peligroso, entonces como solución conceptual está bien, pero no es posible la implementación, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista técnico, ¿no? Y esto es, ¿no es cierto? Utilizo estos sistemas sencillos primero, ¿no es cierto?, para ver cómo son las frecuencias naturales, utilizando ese modelo que les he mostrado anteriormente, ¿no? Este modelo que se puede hacer a mano, ¿no es cierto?, pero ahora sí, para eso utilizamos la computadora. Y tengo las primeras aproximaciones. Y veo por acá, por ejemplo, que acá, fíjense, 1.94, 0.77, pero esto es 1.94. Estoy muy cerca de ese 1.91, que es la frecuencia de excitación. Esto es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Este es un modelo muy sencillo todavía, pero ya me da indicios de que alguna de estas formas, a una determinada frecuencia, se está excitando esa forma de vibración. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, eso es lo que vimos en el ODS, pero solo en la parte del sistema motriz. Ahora, como ya tengo las mediciones, ahora sí ya utilizo sistemas, digamos ya métodos computacionales un poco más sofisticados, ¿no es cierto? Ya para eso utilizo el método de los elementos finitos, que es ahora la herramienta entonces de cualquier ingeniero, pero dan cuenta que esto viene luego de haber entendido la faja. Yo ya tenía esos valores, se dan cuenta, los valores referenciales son estos, ¿no es cierto?
Claro, pero son modelos sencillos, o sea, ahí tendré una discrepancia. Fíjense, tengo una discrepancia de 1.90 y tantos a 1.68. Está dentro de los márgenes, pero no es que me está saliendo acá 10, 5, me está saliendo alrededor de 2 y acá también está también alrededor de 2, ¿no es cierto? Alrededor de 1.68. Entonces 0.53, ese ni siquiera lo encuentro, pero está acá 0.77. Entonces, esos valores, los modelos sencillos, ya me dan una idea. Un ingeniero tiene que saber dentro de qué rangos es que me estoy moviendo, cuáles son los rangos que estoy esperando, cuáles son los rangos de operación. Y veo que hay una frecuencia de resonancia, una frecuencia de natural a 1.68, que está muy cercana a 1.91, ¿no es cierto? Está muy cercana, o sea, no está, deberíamos alejarnos por lo menos medio hertz, un poco más, ¿no? Un hertz sería lo ideal, ¿no es cierto? Para que esto no, las vibraciones no sean tan elevadas. Esta cercanía de esta frecuencia de resonancia con la frecuencia de excitación, que es 1.91, hace que eso es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los videos, que las vibraciones se han elevado sustancialmente. Bien, hay otras más, acá hay otra 1.38 y cosas por el estilo. Bien, entonces ahora la solución. Planteé inicialmente una solución, dije, voy a poner un absorbor. Entonces, la otra es, ahora digo, la frecuencia natural, ¿de qué depende? La frecuencia natural depende de la relación de la rigidez y la masa. Puedo rigidizar o puedo aumentar masa. Si aumento masa, la estoy flexibilizando, es decir, K entre M. Si aumento la masa, esa frecuencia va a disminuir y me alejaría un poco de ese 1.91, sería lo ideal, ¿no es cierto? En este caso, rigidizar no es posible. Si fuera una estacar fija, es decir, que no se mueve, podría rigidizarle y ponerle un soporte más y ya está, se acabó. Eso sería lo más barato, lo más sencillo, ¿no es cierto? En esta no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que moverse, por eso es una estaca radial. Entonces, ya desde el punto de vista técnico, no es posible una rigidización. Entonces, voy por el otro camino, dice, voy a flexibilizarle, voy a aumentarle masa. Ahora la pregunta es, ¿dónde le aumento la masa y cuánta masa le aumento? No le puedo aumentar 50% de masa, porque ya con eso, como hemos visto, fallaría desde el punto de vista de la resistencia. Entonces ya los esfuerzos sobrepasarían los esfuerzos admisibles del material y con lo cual estaríamos dentro de los rangos fuera de los valores admisibles del material. ¿Cuánto le puedo aumentar? 10%, sí, no es cierto, 10%, como visto, si ya le ha aumentado 30% y le aumento 10%, tampoco será mal, porque de todas maneras sé que el fabricante tiene un margen todavía más elevado, 50, casi inclusive hasta el doble a veces, ¿no es cierto? En este tipo de estructuras están dimensionadas para eso, inclusive para el doble, se aseguran bastante, ¿no es cierto? Porque saben que va a ocurrir estos procesos de aumento de carga y cosas por el estilo, y hay que poner otras cosas, más maquinaria, alrededor, y cosas. Entonces, son conscientes de eso y por eso los factores de seguridad desde el punto de la resistencia son elevados. Bueno, elevados no, bueno, hasta el doble, ¿no es cierto? Entonces, si el aumento 10%, pues bueno, 10% sería 20 toneladas, ¿no es cierto? Pero me gustaría reducir eso de acá. Entonces, ahora la pregunta es, ¿dónde y cómo le aumento la masa? ¿No? Entonces, es eso que propusimos nosotros, ¿no? Aumentarle la masa acá, son unas masas puntuales, como van a ver ustedes, unas masas puntuales acá. En total, 4 toneladas, 4 toneladas no es nada, ¿no? Cada puntito que están viendo acá es más o menos de 100 kilos. Y segundo, teníamos que controlar también la rigidez, es decir, teníamos que controlar la flecha esta de acá. Entonces, propusimos la implementación adicional a estos tirantes, otros tirantes, ¿no es cierto?, para contrarrestar la deflexión, para levantar la flecha que tenía esta parte que estaba en voladizo. Pero también es poner estas masas entre el ball ring y el traverse rear, hace que acá hay una masa y también ayuda, ¿no es cierto?, como contrapeso a levantar la rigidez de la masa. Bien, y eso es lo que implementamos. Ahí se ve, ¿no es cierto? Aumentamos, no son cables, son acá barras tensoras, las que están viendo también son barras tensoras, y propusimos ¿no? Y ahí ven ustedes, bueno, a nivel acá esquemático, nomás todavía estas masitas, ¿no es cierto? 98, entre el ball ring y el traverse rear, ¿no es cierto? En total, 4 toneladas, ¿no es cierto? Y más el sistema para de tirantes, ¿no? El sistema de sujeción a la estructura de los tirantes. Todo esto es
ya estamos en la etapa de diseño, digamos. Ahora ya estoy diseñando y tengo que luego lo implementar, ¿no? Bien, hicimos los nuevos cambios y con los cambios que hicimos, y fíjense que estaba a 1.68, lo bajé a 1.27. Es decir, de ese 1.91 al 68, 1.7 a 1 punto que estaba ahí nomás, ahora lo he bajado al 27%. Con lo cual, me he salido del rango de SR de resonancia y con lo cual he logrado que las amplitudes de vibración disminuyan, porque ya estoy fuera de eso, ¿no? Como mostré en las consideraciones preliminares, ¿no? Inclusive, esa es la primera frecuencia natural en el plano horizontal. En el plano vertical tengo 1.56, sigo lejos, ¿no es cierto?, de esta vibración en el plano. Entonces ya ninguna de las dos va a vibrar. Es imposible que una máquina, una estructura donde haya equipos mecánicos, motores, motorreductores, no vibre. O sea, tenemos que vivir con la vibración y tenemos que acostumbrarnos a decir que cuando es este tipo de estructuras que están sometidas, que soportan equipos mecánicos, definitivamente son estructuras dinámicas y van a vibrar. Tenemos que vivir con la vibración. Lo único que tenemos que hacer es que la vibración esté por debajo de los rangos admisibles, ¿no? O los valores dados por norma, o para dinámicas rotoras hay mucha normativa, pero sin embargo para estructuras no hay mucha normativa. ¿Por qué? Para baja frecuencia no hay esas consideraciones específicas, hay muy poca información sobre esto. Lo que hay muchísima información es sobre diseño, cálculo y todo desde el punto de vista de la resistencia, pero desde el punto de vista de la dinámica, sobre todo cuando son de baja frecuencia, inclusive hacer las mediciones para baja frecuencia, los acelerómetros y todo, son muchísimo más costosos que cuando las frecuencias son elevadas, por encima de los 10 Hz. Porque ahora estamos midiendo alrededor de los 2 Hz y esos acelerómetros son especiales. No es muy común hacer eso, ¿no? Entonces, la mayoría de los que hacen mantenimiento predictivo por vibraciones están siempre por encima de los 10 Hz, ¿no? Entonces sus sensores y todo no captan esto de acá, son sensores especiales. Y aquí les voy a mostrar una de cómo era antes y luego de la implementación, que es lo que ha ido variando. Ese servicio que se hizo a través de la empresa Maquil, que es una empresa de ingeniería, a la que yo soy el consultor senior, ¿no es cierto? Entonces son los máximos esfuerzos combinados antes, ¿no? En el caso actual, las máximas deformaciones, en el caso actual y en el caso de solución siempre, ¿no? Acá se ve la implementación ya de los tirantes que nosotros hemos puesto. No, fíjense, esto lo hemos bajado, inclusive 1.35 a 1.27, era 1.53 en realidad, ¿no es cierto? Esa es la vibración que nosotros vimos, ya nos hemos alejado vista de planta. Acá hay un error, ¿no? Esto es la parte motriz. Y adicionalmente acá hemos puesto un sistema, una barra tensora en la que hemos unido el sistema motriz con la estructura para que no haya esa vibración relativa entre el sistema motriz y la estructura. Esta es la otra vibración en el plano vertical, en el plano frontal. Y esta de acá es una vibración que no se puede, pero está a 2.2, pero necesita mucha energía, necesitaría mucha energía. 2.2 está por encima de los 1.9, pero necesitaría mucha energía para excitar esta forma de vibración. Entonces acá se puede ver de que ya no hay movimiento relativo, los dos vibran, ¿no? Conjuntamente. Ok, y lo más interesante para un ingeniero es cuando su idea, lo que hemos plasmado, lo que hemos hecho a mano, lo que hemos hecho a lápiz, ¿no es cierto? Primeramente la conceptualización, esa idea, primero haber pensado qué es lo que hacemos, se ve implementado, ¿no? Entonces acá están, ven ustedes acá las masitas, estas son las masitas de 98 kilogramos cada uno a lo largo, se ve acá a lo largo entre el travel guía y el barren de 4 toneladas, y acá se ve la implementación de los tensores que hemos hecho, montaje de las nuevas barras tensoras, adicionalmente a estos para poder contrarrestar la deflexión que había superado, la deflexión del extremo emboladismo que había superado ya la deflexión dada por norma, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros que somos una casa de ingeniería, cuando lo implementamos es recién, y bueno, está claro que nosotros no podemos tener la fabricación, somos una casa de ingeniería, pero estamos permanentemente también
ahí en el montaje, en la verificación de que las cosas se estén instalando tal como nosotros hemos dicho. Nosotros los planos siempre a veces difieren y siempre estamos ahí, ¿no es cierto? Y claro, a veces ocurre que uno da la solución, termina de implementar, la cosa funciona, y luego, después de un tiempo, de un par de años, dice, oye, ahora de nuevo está vibrando. Hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir haciendo mantenimiento, porque hay solturas por el mismo efecto de la vibración. No hay que no haya vibración, las vibraciones que va a haber, van a haber solturas mecánicas, solturas de los pernos, de las uniones, y eso hay que hacer permanentemente, hay que estar haciendo, monitoreando esto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros esto después, esto no me acuerdo en qué año lo hemos hecho, en el 2013 creo, y nos han llamado hace el año pasado, fíjense, son más o menos 6 años, 7 años de que no ha tenido problemas, luego ya comenzó a aumentar los niveles de vibración, y claro, eso había sido porque ya hay muchas solturas mecánicas, las juntas, ya hay otro tipo de fenómenos. Entonces, para el mantenedor eso tiene que quedarle claro de que una estructura que está sometida a cargas dinámicas, permanentemente hay que irlas monitoreando, ¿no? Bien, eso es la presentación que les quería presentar y les agradezco muchísimo por su atención. Espero que ahora sus preguntas, si ha quedado claro y si ha sido de su agrado también la presentación de este trabajo. Muchas gracias, ingeniero Arturo. Sí, dígame. No sé si le pueden activar el audio al señor Yulber. Y ya está activado, solo tiene que darle clic en el micrófono. Ingeniero Yulber, por favor. No le escucho. Parece que hay problemas con el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Sabiendo que las bajas. Se escucha entrecortado. No, no le escucho, sinceramente. Está entrecortado, muy, muy entrecortado está. No le escucho. No le escucho, disculpe. No le escucho. Se entrecorta y o si no está muy alejado. No. O me lo escribe en chat. No, nada. No sé si podrían ayudarlo. Hay un problema de micro, creo, que se entrecorta o es la conexión, Es no un lo sé. problema, me parece, con su conexión, ingeniero, está muy Parece que cerca. es un problema de la conexión, porque Pero no. a usted sí lo escucho claramente. Sí. En todo caso, a ver el ingeniero Jorge Luis García que está levantando la mano. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buena exposición. Yo quería hacer una consulta. Le agregó masas a ambos extremos, rigidizó con barras en la parte superior. ¿Hubo Sí. alguna afectación en el pivot, en la parte trasera? No, ninguna. Las únicas intervenciones que se hicieron fueron la implementación de esos tensores, o sea, no es que quitamos los tensores anteriores, implementamos nuevos tensores adicionales y como se ve, son que están mucho más al extremo volado para levantar la deformación
y la implementación de esas masas de 4 toneladas a lo largo entre el Valring y el Travel Gear, ¿no? Ok, pero Para, sí es un análisis estructural de, o sea, de cómo soportaba, o se asumió de que ya el factor o de sea, diseño 2 no, lo asumía. no, o sea, yo solo he mostrado la parte dinámica. Previo a esto, después de la implementación, se tiene que hacer un cálculo estructural, claro. O sea, la parte estática va de todas maneras, la parte de resistencia, la parte de rigidez, o sea, corroboramos de que con la implementación de esos nuevos tensores, digamos, la flecha que había del volado ya estaba dentro de los rangos, ¿no? Admisibles. Lo levantamos bastante, ¿no? Claro, o sea, yo solo he mostrado la parte dinámica. O sea, antes de hacer la parte dinámica hay que hacer la parte estática siempre, ¿no? Siempre. O sea, no es de que yo hago la parte dinámica y me olvido de la parte estática. No, esos van de la mano. La parte estática siempre tiene que estar presente, pero también no hay que complementarlo. En estos casos hay que hacer la parte dinámica también, ¿no? Entonces, sí, acá solo he presentado, digamos, la parte dinámica, pero previo a eso está todo el cálculo de resistencia, los esfuerzos en toda la estructura, la flecha, el voladizo, todo eso está ahí, ¿no? O sea, bajo la norma, los diferentes tipos de carga. La carga, o sea, el cálculo a resistencia se hace, pues, según la norma LRFD, la carga muerta, porque acá la carga más importante es la carga muerta, ¿no? Entonces, carga sismo, carga de viento, carga de nieve, o sea, todas las combinaciones que manda la norma. Eso sí, claro, eso sí se tiene que hacer de todas maneras en este tipo cuando se hace análisis estructural, ¿no? O integridad estructural, como nosotros le llamamos. Entonces, por descontado. Ingeniero Walter Eduardo, tiene la palabra. Vamos a contestar la pregunta primero de Yurbar, que lo ha escrito. ¿Cuánto grado de inclinación debería tener la estructura de las vagas? Eso, o sea, no sé si refiere al grado de inclinación de la pendiente, pero eso depende de cada estaca. Pero si se refiere a cuánto es la flecha manda también la flecha entre la longitud tiene que ser menor que 1/600. La flecha, ¿no? La flecha. Acá el ingeniero ahí, Ernesto Palomino Banda, ¿qué consideraciones del SEMA se tuvo en cuenta para la carga dinámica? Sí, o sea, para la carga, la consideración del SEMA es para la carga de pretensión que se tiene que dar a la correa, ¿no? Porque la correa, la cinta, lo que tiene, pues está diseñada bajo la norma SEMA y es una carga bastante, o sea, para la estructura misma es una carga de tensión. Y esa también, a la hora de hacer el cálculo, no estamos calculando la faja, ojo, no estamos calculando la cinta. Entonces, estoy hablando de la estructura que da soporte a esto, pero haría mal en no considerar esa carga que es bastante significativa, que es la carga dada por la cinta misma en sí. Entonces, ahí sí se toma la norma SEMA para considerar esa carga como una carga externa que viene hacia la estructura. Sí, se toma de la norma SEMA, ¿no? Claro, ahora nosotros estamos evolucionando también a hacer un análisis dinámico propio de la cinta, que es un poco más complicado. La cinta misma es bastante complicado, ¿no? Eh, para hacer el análisis modal acá sí, nosotros ahora hacemos el OMA, entonces sembramos sensores a lo largo de toda la faja
y ahora ya inclusive los sensores ya podemos tomar la data. Utilizamos el OMA, Operational Model Analysis, porque imagínense, si tiene 200 toneladas, tendría que tener un shaker inmenso, ¿cierto?, para excitar los modos, pero se hace también, pero nosotros hacemos el OMA, Operational Model Analysis, es decir, sembramos sensores a lo largo de toda la estructura, y luego en operación, que hacemos el OMA. Tomamos esos datos y a partir de la data que se toma, se hace el Operational Model Analysis, que es ahora lo que nosotros utilizamos. Y yo soy todavía partidario del análisis modal clásico, ¿no es cierto?, pero para eso necesitaríamos tener la faja parada y un martillo modal muy grande, cuando en este caso no era pertinente. Entonces, el ODS, el Operational Deflation Chip, eso que vieron, esos son muchos sensores también, ¿no? Esos son muchos sensores que se ponen, muchos acelerómetros, y a partir de ahí se determina el comportamiento dinámico de la estructura, ¿no? Claro, la función la función del brazo ese era para que no exista movimiento relativo entre el sistema motriz y la estructura, porque cuando vieron el ODS, había un movimiento relativo, es decir, el sistema motriz, el motor reductor que están sobre una estructura, eso vibraba en forma relativa de la estructura, y eso no puede ser. Entonces pusimos un brazo que conectamos el sistema motriz a la estructura. Entonces, en los últimos videos ven que todo se mueve en un solo conjunto, porque ese movimiento relativo amplifica también la vibración. Bueno, nosotros utilizamos diferentes programas, o sea, cualquier programa acá. Yo no soy representante de ninguna firma, yo utilizo cualquier programa CAT, inclusive a veces nosotros mismos nos elaboramos, cuando las cosas son pequeñas, elaboramos nuestro propio CAT. CAE, ¿no? Pero no, ese es el método de los elementos finitos, y en este caso hemos utilizado, para la faja esta específica, utilizamos de la firma Nastran, pero ahora trabajamos con ANSYS, trabajamos con Rocky. Ahora lo que se está comercializando mucho en el país es el ANSYS, ¿no?, que tiene muchas subrutinas para análisis por el método de los elementos finitos, el método de los elementos discretos, de fluidos, CFD, Computed Fluid Dynamics, que a veces también es cuando hay interacción fluido-dinámica, por ejemplo, en lo que cuando sería, si se hiciera un análisis estructural, dinámica estructural, por ejemplo, de lo que son los espesadores. Ese es un problema complejísimo, ¿no? Un complejísimo, porque el espesador es una estructura que gira muy pocas RPM, una vuelta en 15 minutos, 20 minutos. Sin embargo, el fluido que está ahí abajo es un fluido no newtoniano, ¿no? Y varía permanentemente el concentrado, ¿no?, de las propiedades propias del concentrado. Entonces, eso es un problema complejísimo. Entonces, ahí hay que recurrir también a mediciones, pero hay que recurrir ya a lo que se llama el CFD, Computed Fluid Dynamics, para un fluido no newtoniano. Entonces, hay problemas de radiología. Es un problema, a pesar de que no gira tanto, dinámicamente no es tan significativa la carga, ¿no?, porque una vuelta en 15 minutos son 4 aspas que están girando, pero tiene serios problemas al momento de interactuar con el relave, ¿no?, los espesadores esos. Y ahora que los espesadores que se están haciendo cada vez más grandes tienen esos problemas muy, muy, muy significativos como consecuencia, no de la estructura, sino como consecuencia de la carga que es el relave, ¿no? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué tiempo dura la exposición? Esto nos duró más o menos la ingeniería, más toda la implementación, más o menos alrededor de 4 o 5 meses, ¿no? Claro, eso es lo que hicieron ellos. No sé si ustedes vieron a la hora, inicialmente, intuitivamente pusieron unos cilindros, ¿no es cierto?, donde estaba ahí el sistema motriz para flexibilizar. ¿Sí? Pusieron unos cilindros
con bolas y todo, pero eso no es una solución. O sea, intuitivamente ya lo tenía la solución, ¿no? Pero no era, digamos, desde el punto de vista ya de funcionalidad y de seguridad no era posible, ¿no? No son cables, son tensores, son barras tensoras. No son cables, son barras tensoras, el mismo espesor que tenían ellos, ¿no? Es un poquito interesante, la mayoría son cables, pero en este caso de antamina, esos no son cables, sino son barras de 1 3/4 de pulgada, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros propusimos. Nosotros propusimos un absorbor. Lo que usted está hablando, señor Álvarez, es de poner un absorbor ahí en la cola. Pero ese es un sistema, pues ahí transita personas y cosas por el estilo. Y eso, desde el punto de vista de seguridad, la implementación la propusimos, ¿sabes? O sea, como una bola que va o una masa que justamente oscila a la misma frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, la vibración se la pasa a ese sistema secundario, pero desde el punto de vista de seguridad era imposible hacer esa implementación, ¿no? En este caso no hicimos modelos a escala. No hicimos modelos a escala. Utilizamos los métodos computacionales. Como ya lo teníamos calibrado con el modelo computacional y ya lo teníamos calibrado con las mediciones que habíamos hecho, recurrimos a los modelos computacionales, ¿no? Claro, lo ideal sería hacer un modelo a escala siempre, ¿no? O sea, pero el modelo a escala, hay un problemita del modelo a escala. El modelo a escala no es modelo a escala geométrico, sino tiene que ser un modelo a escala de similitud completa, ¿no? Es decir, la geometría, la cinemática y la dinámica, porque este es un sistema dinámico. Y eso a veces, cuando uno dice a escala, uno escala solo la geometría, y cuando solo escala la geometría, no está escalando el comportamiento dinámico de completo, ¿no? Entonces hay que hacer similitud completa, ¿no? Y por eso los modelos estos a escala son más complicados. Los modelos a escala se utilizan mucho pues, en la industria aeronáutica, en la industria naval, ¿no? Pero es como vuelvo a repetir, ahí hay similitud completa. La teoría de similitud, el teorema Pi o Buckingham, que hay que hacer para hacer un modelamiento a escala completo, hay que no solamente escalar la geometría, sino escalar la cinemática, ¿no es cierto? Y escalar también la dinámica que tiene que ver con las fuerzas. Ah, qué bien, Lambayeque, sí. Uf. Chiclayo, la ciudad de la amistad. Gracias, señor Eduardo. Walter Eduardo. Visito mucho la universidad, visito mucho Chiclayo, porque ahí con la Universidad Pedro Ruiz yo tengo mucha amistad y siempre voy. Sí, las normas, sí, esa es justamente las que usted menciona. Ahí es el RFD y SEMA, ¿no? Sí, esas son las normas que nosotros utilizamos. La norma IS y la RFD para el cálculo estructural, y la norma SEMA ya para la cinta misma en sí, ¿no? Para determinar digamos, porque es una carga significativa la que le da la cinta, pues no sé si habrán escuchado el año pasado, fue el año pasado o el anteaño, una de las fallas catastróficas que hubo, eso fue en Chinalco, ¿no? Que falló el eje del sistema de la polea de retorno, y se cargó kilómetros arriba y kilómetros abajo, se cargó la faja, se cargó toda la estructura, una pérdida de $50 millones, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Porque, acuérdense, la faja está en pretensión y esa es una fuerza muy, muy grande, eso es energía cinética, es como si fuera una liga, pues, ¿no es cierto? Y en eso la liberas y esa energía tiene que ir a algún sitio, y se cargó realmente, es a nivel mundial conocida esa falla, ¿no? Y eso como consecuencia de no haber verificado los ejes, o sea, no haberse dado cuenta dinámicamente de que estaba pasando algo, ¿no? Entonces, hubo una falla en el eje soporte de la polea de retorno, ¿no? Y claro, se fisuró el eje primero, eso les ha ido seguro avisando, no lo tomaron en cuenta, y cuando se rompió, pues, esa energía potencial inmensa de la faja se liberó y se convirtió en energía cinética y energía de destrucción, ¿no?
Bueno, esta es una buena pregunta. ¿Cómo prevenir estos comportamientos de estructuras dinámicas? Hay que estar permanentemente, cuando son, por ejemplo, una zaranda, que es, digamos, la exquisitez, ¿no? Una zaranda es una máquina, para mí, de todos los equipos que hay en la industria minera, para mí la zaranda es, para uno que se dedica a las vibraciones, digamos, es la cereza en la torta, ¿no? Porque es una máquina que tiene que vibrar, si no vibra no funciona. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que monitorearle, hay que permanentemente estar chequeando su electrocardiograma, ¿no? Bueno, preventivas, bueno, le dijimos, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros hicimos la implementación en el 2003 y nos han llamado el año pasado, pero bueno, ya eso es, hay que prevenir, hay que estar pues, permanentemente chequeando, nosotros las solturas, las uniones, los pernos, todo eso, eso también influye. Uno piensa que como es ya estructura, fierro, ya eso va a soportar todo, no es así, ¿no? No es así, no es así, eso hay que también monitorear, ¿no? Eso hay que hacer inspecciones permanentes. Ese es el gran problema, que esas, o sea, la estructura de soporte nadie le da importancia. Le dan importancia al sistema motriz, a los polines, a todo, pero como es estructura, dice, oye, esto es tremenda estructura, esto va a soportar todo, nadie le da importancia. Y si falla la estructura, falla todo el sistema, ¿no? Entonces, ahí está un poco déficit conceptual desde el punto de vista del mantenedor también, ¿no? De que está más preocupado en el motorreductor y cosas por el estilo, que está bien, no digo que no, pero a la estructura nadie le da mucha importancia. Es como nosotros, ¿no es cierto? Nos sobrecargamos, aumentamos de peso, pero nunca nos preguntamos cómo está nuestra estructura, ¿no es cierto? Nuestra columna, nuestro hueso, eso no nadie nos preguntamos. Ay, todos estamos bien, ¿no es cierto? Pero nuestra columna, nuestra estructura ósea, esa es la importante. O sea, una falla de la columna, o sea, es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, no somos conscientes de eso realmente, ¿no es cierto? Una sobrecarga y fíjense cuánto la sobrecargamos a la estructura ósea, ¿no es cierto? Y cuánto soporta. Pero deberíamos ser un poco más conscientes también, ¿no? Entonces, no nos preocupamos de eso hasta que ya en algún momento ya comemos de que la rodilla, que esto, que nos comienza a fallar, recién somos conscientes, ¿no es cierto?, de que la hemos sobrecargado. Fíjense, si normalmente una persona, por eso son los índices de masa corporal y todo, ¿no? Que tiene un sentido, se da cuenta porque está diseñada para una determinada carga, pero nosotros la sobrecargamos pues 50 veces el doble, ¿no? Entonces esas son las fallas que ocurren y es exactamente lo que ocurre también en las estructuras, ¿no? Nadie se preocupa de la estructura, todos están preocupados del corazón, de todo eso, no, pero nadie se preocupa de la estructura ósea, ¿no? Que en este caso sería la estructura. Señor Luis García, esa es una buena pregunta. La primera pregunta que se debieron hacer es, cuando aumentemos la carga, y como no tenemos la capacidad de aumentar, digamos, el ancho de la faja, ¿no es cierto?, porque eso está limitado, ¿y cómo vamos a aumentarla? Vamos a aumentando la velocidad, ¿no es cierto?, de la faja. ¿Tendrá algún problema? Esa debió ser la primera pregunta, nada más, ¿no es cierto?, preguntar, o sea, es una pregunta dinámica, es decir, ¿tendrá algún problema? ¿No será que no vaya a entrar ahí, ¿no? Le vaya a dar que se dio un infarto, ¿no? Ese debió ser la primera pregunta. Y nadie se hizo esa pregunta porque, como digo, listo, dijeron 30% de productividad, listo. ¿En cuánto va a aumentar la carga? En tanto por ciento. Eso no le hace ni mella porque sabemos que la estructura va a soportar, ¿sí o no? Desde el punto de vista estático, dijeron, esto no. Y es correcto. Cuando hicimos el análisis estático de la resistencia, estaba por debajo, todavía margen, inclusive todavía para cargar más la faja. Pero desde el punto dinámico ya no, porque en la dinámica no importa la carga, importa la frecuencia. Ese electrocardiograma, eso es importante. Bueno, no lo sé, eso me imagino que no lo sé. Eso no lo sé cómo lo habrían hecho, ¿no? Eso, a nosotros nos llamaron porque tenían ya esos problemas, ¿no? Está claro que en estos equipos muy pocos se preocupan, o sea, es rarísimo, es rarísimo que nadie se preocupa de la carga dinámica, o sea, siempre le ponen un factor, o sea,
se magnifica la carga dinámica como si fuera una carga estática. Entonces lo toman desde el punto de vista de carga, pero no lo entienden de que en la cuestión dinámica no tiene que ver la carga, tiene que ver la frecuencia. Eso es lo que manda en un análisis de vibraciones o un análisis de dinámica estructural, la frecuencia. Por más pequeñita, o sea, por más la carga puede ser pequeña, pero poco a poco esa coincidencia de frecuencias que va a hacer va a aumentar, ¿no? Ese puente de Tacoma, pues la carga era mínima, el viento, ni siquiera un huracán, ni mucho menos, ¿no? No sé cuánta velocidad, 64 kilómetros por hora, ¿no? Nada. Pero sin embargo, como fue permanente, la frecuencia del vórtice de Kármán posterior era significativo y se mantuvo durante un tiempo y se lo cargó. Y se lo cargó el puente, tremendo puente, ¿no? Se lo cargó. Y resonancia, señores, cuando entra en resonancia, el problema de estabilidad se carga lo que sea. Siempre. Lo que hay que evitar es eso, estar en ese rango. Bueno, la corrección química sobre la estabilidad estructural. La corrección es, pues, está clarísimo que la corrosión, también eso es importante, ¿no? Pero eso ya es mantenimiento, hay que chequear. Pues, ¿no? En estas estructuras ahí, la corrosión por la zona donde se trabaja es mucho menos, en la faja misma, ¿no es cierto?, no es tan importante, ¿no? Pero sí, la corrosión, por ejemplo, en un shiploader, en un cargador de barcos que trabaja en un ambiente totalmente corrosivo, hay que tener eso en cuenta, ¿no? A la hora de hacer los ensayos no destructivos. Entonces es uno de los ensayos que de todas maneras hay que hacer la corrosión, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Jorge Alencastre, buenas noches. No habiendo ninguna pregunta, le agradecemos a usted por su interesante exposición. Lo ha hecho usted de manera tan sencilla, un tema tan especializado que con la didáctica que usted posee como académico nos ha permitido ilustrarnos durante este tiempo su valiosa exposición. A nombre del capítulo de Ingeniería Metalúrgica agradecemos su exposición, ingeniero, y le invitaremos oportunamente, dependiendo de su disponibilidad, sobre lo que usted comentó sobre los sintetizadores. Ingeniero, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, teniendo presente que el capítulo tiene para la siguiente semana un tema ambiental que se llama Certificación Ambiental, Cambios y Oportunidades durante el estado de emergencia, a cargo de la ingeniera Stephanie Valle. Nuevamente, doctor, muchas gracias a nombre del capítulo. Buenas noches. Ingeniero Manuel Caballero, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los participantes. Por favor, cuídense.